Pues buenas tardes, es un placer como siempre estar en Cádiz. Ya saben que a los sevillanos cabales adoramos Cádiz. Los que no lo son se limitan a ocupar sus playas, pero a los que lo somos nos gusta mucho la ciudad además. Agradecer lo primero la invitación de la Universidad de Cádiz y este ciclo Presencias Literarias, y particularmente a Salvador Catalán por su amable invitación, tanto a Manuel Rodríguez Rivero, que es el protagonista, como a yo, que me voy a invitar a presentarlo y a conversar con él, interviniendo lo mínimo. Se trata de escucharlo a él. Y bueno, yo me siento muy honrado porque, bueno, esta vida así un poco vagabunda, ¿no?, que llevamos los editores, que por una parte es una vida de encierro, de cartujo, porque pasa uno muchas horas encerrado en su estudio, y por otra es una vida extrañamente itinerante. En ese vagabundeo, digamos, pues tiene uno que hacer muchas cosas con las que no siempre simpatiza, ¿no? Y bueno, hay ocasiones como es esta, en la que esta errancia da la ocasión de conocer a una persona muy admirada, que no conocía personalmente, pero cuyo trabajo he seguido, como muchos de ustedes y como gran parte de la gente a la que le interesa de verdad la cultura, en las últimas décadas. Comparto además con él la doble condición de editor y de crítico literario. De hecho, digamos, es un itinerario muy parecido al suyo, solo que de serie B, diríamos, ¿no?, porque él, digamos, ha estado en grandes medios, además es un verdadero maestro en lo que hace, pero bueno, siento por eso una simpatía especial y una empatía especial hacia lo que hace. Tienen en la invitación su itinerario. Yo creo que no merece la pena glosarlo demasiado. En su doble vertiente de editor y de crítico literario son dos oficios muy relacionados, que él también imparte enseñanzas sobre la edición en máster y en algunas enseñanzas universitarias, y algunas he frecuentado yo también, y es una de las primeras cosas que hay que decir, ¿no?, como la edición y la crítica literaria son oficios colindantes, hermanos, y no en vano ha habido muchas profesionales que han ejercido ambos, incluso simultáneamente. Sus dos tribunas más conocidas han estado en Babelia y en ABC, durante periodos de tiempo dados. Ahora mismo es en Babelia, en la cabecera en El País, pero también querría mencionar su paso por Revista de Libros, a la que de alguna manera sigue vinculado, y que los que leemos estas cosas de crítica y de ensayismo relacionado con la literatura, pues consideramos que es uno de lo mejor que se ha hecho aquí en España. Tiene ahora una vida, por desgracia, solamente digital o vinculada a Internet, pero ahí también tuvo una presencia importante, además de su paso por editoriales o sellos como Cuadernos para el Diálogo, especialmente la Alfaguara, aquella maravillosa, Pasacalpe o Punto de Lectura. Es decir, un hombre que tiene un itinerario profesional a la mayor altura que se puede tener en este oficio, y por caracterizar su tarea crítica, a la que sobre todo se ha dedicado últimamente. Crítica no estricta, porque, como me recordaba hace un momento, él no es muy aficionado a la reseña como género. No me extraña, porque es un género bien poco grato de hacer muchas veces, y por decirlo puntualmente, yo destacaría 4 rasgos por los cuales es de ahí esa admiración a la que me refería, que no es puramente de cortesía. Una es la independencia de criterio. Eso, naturalmente, cualquier editor o cualquier crítico literario, si no tiene independencia de criterio, no vale nada. Pero bueno, tal como están las cosas, se ha convertido en un rasgo verdaderamente excepcional. Yo creo que es absolutamente admirable que alguien se atreva a darlo sin ningún tipo de servidumbres, o con las menores servidumbres posibles, porque los puros tampoco existen. Otro es que está muy lejos de la asepsia del reportaje. La prensa cultural, por desgracia, se ha convertido en una cosa bastante aburrida, en la que no solamente no se aventuran criterios personales, sino que además está escrita muchas veces en una prosa plana, chata y meramente informativa. Creo que cualquiera de las piezas de Manuel no son inocuas, ¿no? Ahí hay también una ideología de fondo, y eso me interesa, independientemente de la mayor o menor comunión que pueda tener el lector con esa ideología. Otra que es maravillosa es el humor, ¿no? En un país tan engolado, tan lleno de solemnidad como es España, y más en la cuestión de la cultura, donde hay tanto bobo solemne, ¿no?, que decía el otro, el humor aliado a la inteligencia crítica no solamente el mejor conservante de cualquier texto, sino algo que verdaderamente estimula a los lectores. Y por último, un conocimiento profundo, porque uno de los problemas de la prensa cultural es que uno lee sobre asuntos lo mismo, pasan los años y lee las mismas opiniones. Por ejemplo, a propósito
propósito de la edición digital, que si tenemos ocasión algo hablaremos, pues llevamos leyendo lo mismo hace 15 años, como si no cambiara todo esto a una velocidad de vértigo, casi mes a mes. Y es un oficio el de contar en los periódicos que es a veces demasiado acomodaticio y demasiado reiterativo. En todo lo que hace Manuel se ve un conocimiento profundo del oficio o de los oficios, que son dos. Hay fuentes de primera mano, hay opiniones seguidas a través de muchos años y de cambios, y eso hace que sean especialmente interesantes. Yo no querría extenderme mucho más porque no tenemos tampoco demasiado tiempo, de manera que sin más, buenas tardes, Manuel. Y bueno, quizá a propósito de esto a lo que me refería hace un momento, ¿no? O sea, de esa hermandad o de esa cercanía entre el oficio de la edición y el de la crítica, en la medida en que ambos son una forma de ejercer el criterio y también una tarea de mediación entre el autor y el público, los lectores. ¿Cómo ves? Vale. Bueno, antes de nada, muy buenas tardes a todos. Yo también quiero dar las gracias a la Universidad de Cádiz, a este programa admirable de presencias literarias, donde han venido importantísimas personas y ante lo que me siento halagado y acomplejado, y a mis interlocutores Salvador y Juani, y por supuesto a Ignacio, por sus amables palabras y en absoluto merecidas, y supongo que es la amistad la que te dicta esto, ¿no? Y luego, además, estoy muy contento de estar en Cádiz en un día de salvaje levantera, porque para las personas, digamos, un poco subidas de peso como yo, el hecho de que haya este viento da la sensación de que por fin voy a sentirme ligero y el viento me va a arrastrar un poco, ¿no? Y eso la verdad que me causa mucha alegría, ¿no? Respecto a lo que me decías, sí, la edición y la crítica. Bueno, yo el único mérito que tengo si es que tengo alguno, es que yo me he dedicado a los oficios que más me gustan del mundo. Es decir, yo creo que el mejor oficio del mundo es el de escribir y el segundo mejor oficio del mundo es el de editar los libros de quienes escriben. Y yo, por una razón u otra, me he dedicado a los dos. Empecé dedicándome a los dos mediante simplemente la frecuentación de libros. Yo era un niño repipi, lector, y leía mucho. Y entonces, cuando me di cuenta, pues me estaban llamando para que hiciera algunas críticas literarias en algunas revistas, me llamaba algún editor amigo como Jaime Salinas para que les hiciera informes de lectura, etc. Respecto a las fronteras siempre inestables y borrosas en mi caso y en el de otros muchos editores que podría mencionar, entre crítica y edición, lo que tengo que decir es que yo siempre he pensado que un editor, un buen editor, un editor literario, alguien que edite libros no solo para hacer dinero, sino también porque cree estar haciendo una labor cultural, en ese caso el editor es un crítico con poder ejecutivo. Es decir, alguien que dice, me gusta este libro, como hace un crítico y lo explica, y me gusta tanto que además lo voy a editar, lo voy a publicar, es decir, hacer público. En ese sentido, yo creo que, en general, los grandes editores literarios que yo he conocido, en españoles o extranjeros, han sido primeros críticos y si bien no han ejercido la crítica en un medio de comunicación, eran críticos aunque sea con los amigos. Les decía, bueno, este libro me encanta. Y llega un día que alguien o algo les da la ocasión de poderlo editar. Entonces, por eso digo que un editor es un crítico con poder ejecutivo. No sé si eso contesta un poco lo que me querías comentar. Tu propio caso, por ejemplo, el de Benzu o el de Bértolo, ¿no? Que ahora parece que ha dejado ya el debate, o Echevarría, que hay todo un linaje. Bueno, Carlos Barral también hizo crítica literaria. Pero bueno, pasando a otro asunto que hay se suele decir también a veces, no sé, quizás los españoles pues tenemos un gusto especial por la flagelación o la autoflagelación, a veces fundada y a veces no tanto, ¿no? Pero ¿qué hay de ese déficit que se dice en relación con la crítica que se ejerce en los periódicos, que es algo muy extendido, incluso entre gente no profesional del oficio?
acerca de su insuficiencia, ¿no? Y de su falta de independencia, de su falta de interés y de una crítica, digamos, chata, poco profunda. ¿Hay algo de eso o es un tópico? Bueno, vamos a ver, yo creo que de verdad que no se puede generalizar, es decir, yo creo que hay buenos críticos en todas partes. Seguramente los buenos críticos no son la mayoría de los críticos, porque ya crítico literario no se sabe muy bien qué es. Un crítico literario, por ejemplo, puede ser uno de esos muchachos que desde su página o desde su blog dan sus impresiones, me gusta, no me gusta, clic, sobre un libro. Eso es un crítico literario. Un crítico literario es Edmund Wilson, el gran crítico anglosajón, que era un árbitro a quien todo el mundo temía, pero que todo el mundo se refería a sus críticas, por eso era un árbitro. Un crítico literario son los que hacen todas las semanas en Babelia o en el suplemento de ABC, o en el suplemento del Mundo, o en el suplemento de La Vanguardia, una reseña de unas 600, 700 palabras. Bueno, primero tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es un crítico literario y sobre todo qué es una crítica literaria. Yo nunca me he sentido a gusto haciendo crítica literaria. He hecho crítica literaria, pero nunca me he sentido a gusto porque me parecía que el espacio que tenía era insuficiente y luego me parecía que a lo mejor yo no tenía por qué hacer crítica de otras personas cuyo oficio no acababa de entender del todo. Quiero decir, yo, por ejemplo, tengo un buen amigo que ustedes todos conocen, que es Javier Marías. Javier Marías está escribiendo una novela, escribe novelas, y está escribiendo a lo mejor durante 2 años. Durante 2 años. Con esfuerzo, quitándose sueño, no distrayéndose con ninguna otra cosa, concentrado en eso, y doy fe de que se concentra mucho, y al cabo de 2 años termina el libro, se lo pasa al editor o editora en su caso, sale el libro a la calle y a los 2 días le llama un amigo, yo por ejemplo, o un crítico literario, y le dice: he leído ayer tu libro. Es decir, que lo que él ha tardado 700 días en terminar, yo lo leo en 2 días y además, encima si soy crítico literario, lo pongo negro sobre blanco al día siguiente. A mí eso no me gusta. No digo que no sea posible, por Dios, hay críticos buenos, simplemente que yo no me siento, digamos, con suficiente bagaje y suficiente conocimiento de muchas cosas como para hacerlo. Esa es mi reticencia con la crítica. Y luego sí que tengo que decir, y eso a veces cuando lo digo hay gente que se molesta, pero no estoy pensando en nadie en particular, es que la crítica literaria en este país nuestro es particularmente incestuosa. ¿Qué quiero decir con esto? Es incestuosa porque se practica la crítica a lo mejor en medios, en periódicos, que a su vez son propietarios de empresas editoriales, se publica por redactores jefes que a su vez son amigos del autor. Esto ocurre en todos los países, pero en este particularmente. Y resulta que uno al final piensa que la crítica es algo más y debe ser algo más serio que esas glosas, esos comentarios más o menos amables que muchos críticos, malos críticos en mi opinión, hacen, o debe ser también otra cosa a esa especie de exabruptos y arreglos de cuentas con las que otros críticos se vengan de presuntas daños que se ha hecho el escritor, ¿no? Es decir, que hay que tener mucho cuidado con la crítica. Y luego hay una cosa que no sé si me extiendo demasiado, pero me gustaría decirles. En este país se edita una media de 90.000 libros al año, 90.000 títulos al año. 90.000 títulos al año. Como ven, una burrada. Y en los periódicos, en los suplementos literarios de los periódicos, si ustedes tienen, como he hecho yo muchas veces, la curiosidad de contarlas, resulta que en un periódico, en un suplemento, aparecen unas 15 críticas a la semana.
Eso da al cabo de un año, en el mejor de los casos, entre 600 y 800 críticas de libros que han aparecido. E insisto, aparecen 90.000 libros. Eso significa, me puede usted decir, sí, pero en otro suplemento literario aparecen otras críticas diferentes. Y les diría, no, coinciden la mayoría. La mayoría de los periódicos critican los mismos libros. ¿Significa eso que de los 90.000 libros que se hacen solo merecen la pena criticarse 800? No, claro que no. Seguramente que en eso que queda también hay libros importantes que no se reseñan, que aparecen en el olvido o que pasan a lo que nosotros llamamos el purgatorio, es decir, a un lugar en el que nadie piensa hasta que alguien, 20 años después, rescata ese libro y dice, anda, Juan Beret era un genio, o quien fuera, me da igual. Todas esas son las razones por las cuales yo siempre he manifestado cierta reticencia ante la crítica literaria. Pero yo soy un lector de crítica literaria, ¿eh? Yo me guío por la crítica literaria. En el mejor de los casos, la crítica literaria debería servir para orientarnos a todos. El mejor crítico literario es aquel que nos habla, que habla al lector como un igual de tú a tú, al lector o a la lectora, por supuesto. Yo no hago acepciones de género aquí. Al lector o a la lectora como un igual, diciéndole lo que el libro que ha leído para nosotros, porque en definitiva es lo que hace un crítico, lee para nosotros, lo que ese libro le supone de reto intelectual, de reto moral, de reto estético, lo que le ha parecido. Y luego nosotros leemos esa crítica y podemos estar de acuerdo con ella o no. Muchas veces nosotros leemos una crítica de cine, por ejemplo. En el cine nos pasa mucho más de una película que hemos visto y vemos la crítica y vemos que el crítico ha visto otra película diferente a nosotros. Bueno, pues da igual, lo importante es el estímulo intelectual. Y que también un crítico de alguna manera nos oriente. Nos oriente conociéndole a él. Por ejemplo, un crítico, digamos, si se me permite decir un facha, que sabemos que es un facha, pues muchas veces leemos su crítica y decimos, bueno, esto tiene que ver con tal. Y un crítico comunista, pues lo mismo, ¿me entiende? Un crítico, alguien que cojea, sabemos del crítico que cojea de tal cosa. Yo, por ejemplo, yo leo muchas críticas literarias, cinematográficas de Carlos Bollero, un crítico del País, como saben ustedes, que es un crítico importante dentro del mundo del cine, ¿no? Y muchas veces digo, bueno, este hombre y yo no tenemos nada que ver. Y otras veces leo la crítica de la misma película que he visto y digo, pues coincido con él bastante, ¿no? Y poco a poco también nos vamos haciendo una idea del crítico y terminamos confiando en unos críticos más que en otros. Perdón, no sé si me alargo demasiado. No, perfecto. Y ahora, también, en parte en relación con el carácter ese incestuoso que señalabas y ampliando un poco el arco, le llamamos crítica tanto a la crítica que se publica en los periódicos, que la adjetivamos de periodística simplemente por el medio en el que aparece, para diferenciarla de la crítica filológica, de la crítica académica, la que se practica en las universidades, ¿no? Yo, mi impresión, al menos como editor, a veces por desgracia, de este tipo, de muchos de estos libros universitarios, es que son particularmente inhóspitos y están escritos, digamos, de una forma muy solipsista, usando una jerga a menudo innecesaria, y muchas veces también los servicios de publicaciones de las universidades pues son también tremendamente incestuosos. ¿Tú crees que se podría trazar algún tipo de paralelismo entre esa connivencia a la que te has referido en el caso de los medios respecto a la endogamia ya proverbial de la Universidad Española, en lo que se refiere a la adición de crítica, insisto, académica? Sí, Nacho, pero ahí hay muchísimos temas muy diferentes. Vamos a ver. Por ejemplo, yo últimamente he escrito algunos comentarios a propósito de las editoriales universitarias, de las prensas universitarias españolas, ¿no? Cuando uno ve los catálogos de esos libros, en general no van dedicadas a lectores normales y corrientes como pueda ser yo. Quiero decir, que a mí me interesa muy poco un tomo de 800 páginas que se llame, por ejemplo, el proceso de la filoxera en Granada entre 1917 y 1921. Son libros que no me interesan. Normalmente son tesis doctorales dirigidas, muy meritorias, quiero decir, muy meritorias, importantísimas para el desarrollo, en este caso, de la historia, pero que a mí como lector no me interesa.
Pero en esas mismas prensas universitarias se editan libros importantes que pasan sin pena ni gloria porque no llegan a los periódicos, no los mandan a los críticos, ¿eh? Y son libros muy importantes. Ahora mismo, hace poco, veía un libro de la Universidad de Zaragoza que digo, qué libro más interesante, ¿no? Que era, a propósito, era una comparación del terror en la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Y yo digo, qué pena que este libro no se encuentra habitualmente, ¿no? En las universidades, en las editoriales universitarias, inevitablemente se produce también eso que yo llamo, quizá exageradamente, relación incestuosa, porque parece que en realidad el público de las, y es en realidad el público de esas editoriales universitarias son los mismos universitarios y punto. Es decir, tú te lo guisas y tú te lo comes. Y que muchas de esas universidades se editan libros simplemente por complacer a alguien, por, en fin, también por ajustes de cuentas, etc. Luego hay otro tema que también me ha preguntado Nacho, y es sobre la crítica literaria que hacen los profesores universitarios. En general, los profesores universitarios, yo soy amigo de muchos, la crítica literaria que hacen es una crítica, primero, mucho más sesuda, mucho menos dirigida a las personas simples como nosotros, simples en el mejor sentido de la palabra, quiere decir que no necesitamos ninguna especialización, que necesitamos que nos hablen de un libro y de eso que les decía a ustedes, si nos interesa, si nos puede interesar, si el libro es bueno, si tal. Y además tiene un arma absolutamente importante, y es que las revistas universitarias, en vez de dedicarle a una crítica 700 palabras, le dedican a una crítica 14.000 palabras, si es preciso. Es decir, que hacen pequeños ensayos, con lo cual están en mejores condiciones de hacer una crítica más cabal, pero en cambio es una crítica que nos interesa mucho menos. Yo me refiero, cuando hablo de los críticos así, y generalizando, me refiero sobre todo a los críticos que tenemos al alcance de la mano, a los críticos literarios que ejercen su profesión o su oficio en los periódicos que leemos, en los suplementos de los domingos, no en las revistas universitarias. A mí eso me interesa muy poco. Puede interesar a los profesores de filología, está muy bien para el progreso y el desarrollo de la ciencia literaria, pero yo quiero estar mucho más cerca de la gente normal de la calle, de los lectores normales, ¿no? De los que van a la feria del libro, de los que van un día a una librería y quieren orientarse. De esa gente es la que yo... Sí, son dos ámbitos claramente diferenciados, pero por acabar, no extendernos mucho en este punto, pero quizás se me ocurren dos cosas. Una, que los servicios de publicaciones de las universidades a veces funcionan tan mal porque no hay una figura de editor propiamente dicho. Son comités en que ejercen funciones de manera como hacen un decanato, funciones casi burocráticas. Sí, y además, y que cuando cambia el rector, cambian todos los de la editorial, porque claro, eso funciona a dedo, ¿no? No puede existir una editorial sin editor, eso por una parte, y por la otra, que yo recuerdo, alguna vez has comentado algo de eso, y es algo que puede comprobar cualquier, o sea, el concepto de divulgación en España, o de alta divulgación, o como queramos, aquí consideramos libros divulgativos el que hace, bueno, sin citar nombres, pues ahora, por ejemplo, que se conmemora la Guerra Mundial, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial y yo, por así decirlo, ¿no? Y un señor que le dedica 2 meses a hacer un trabajo, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el mundo anglosajón, el máximo especialista en Lane Fox, por ejemplo, la figura de Alejandro, hace un libro de 1000 páginas sobre 1000 años de la historia de Grecia que se convierte en un bestseller. Tienen esa capacidad, los eruditos, de hacer un discurso inteligible y al mismo tiempo creativo, ¿no? Sí, eso es verdad totalmente. Es decir, hasta hace muy poco tiempo, yo creo que las cosas están cambiando bastante ahora, pero hasta hace muy poco tiempo, por ejemplo, era imposible o muy difícil encontrar biografías, buenas biografías literarias e históricas en nuestro panorama editorial, porque los historiadores, los universitarios que se dedican a hacer historia, les parecía poco o les parecía un tema menor dedicarse a investigar la vida y la biografía de un personaje literario. Ellos prefieren dedicarse a las grandes cosas, ¿no? Ahora, afortunadamente, están surgiendo, y cada vez más, también porque hay mucha demanda de público, muchas más biografías que antes. Pero además hay un asunto que tiene que ver con la educación, es decir, con el tipo de educación. En el mundo anglosajón, sobre todo entre los británicos y estadounidenses, tienen a gala los profesores, los grandes profesores, los grandes maestros, hablo por ejemplo de los historiadores, tienen a gala
que todo el saber erudito que tienen de años y años de fichas, de ficheros, de archivos, de trabajos exhaustivos, de trabajos de esos que nadie leía, pero que además llega un momento en que los saben comunicar. Llega un momento en que dicen, bueno, yo no quiero dirigirme solamente a mis colegas, yo no quiero ser un historiador de historiadores, yo quiero contárselo a cualquier persona culta o medianamente culta interesada por ese tema. Eso en España lo hemos cultivado muy poco. Hay dos mundos completamente, ha habido, mejor dicho, insisto que esas cosas cambian, dos mundos casi compartimentados, que es el mundo de la universidad y el mundo de la gente lectora, muchas veces, ¿no? Y es muy difícil, hasta hace muy poco tiempo, es muy difícil encontrar a historiadores españoles. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Juan Pablo Fusi, que sí, fíjense ustedes que es un historiador que se ha formado con historiadores anglosajones, con hispanistas anglosajones, y que le han enseñado que lo que uno sabe tiene además que saberlo divulgar. Es decir, que si haces una biografía o una historia de España, no se te van a caer los anillos por ponerla al alcance de todo el mundo, por hacer una historia dirigida a todos aquellos interesados que la puedan leer. Y eso es una cosa que a mí me parece extraordinaria del mundo anglosajón. Tiene que ver con el mismo concepto que tienen en las universidades británicas muchas veces y norteamericanas. Es decir, que lo que uno sabe tiene que saberlo decir interesando. Miren ustedes, esos grandes historiadores británicos y norteamericanos, pero en este caso sobre todo británicos, se han forrado a ganar dinero simplemente por adaptar lo que sabían a la televisión. Y hacen unas series, hacen historias, guiones de historias para la televisión de una enorme calidad, en donde no se les caen los anillos. Nadie les va a decir, ¡ay, es que te has vendido! No. Yo lo que sé lo voy a poner al alcance de todo el mundo, ¿no? Y eso da gusto. Sí, porque es una mezcla de ambición panorámica por una parte y también de generosidad intelectual. Claro. Bueno, pues pasando a otra de nuestras singularidades, que es un tema que Manuel ha tratado a menudo, los que lo hemos seguido, esa cosa tan excepcional de que el mundo de la constelación de los premios literarios sean en gran medida entre nosotros a obras inéditas y no, al contrario que en otros países muy cercanos, a obras ya publicadas y la relativa degeneración, digamos, que trae aparejada ese proceder que está tan arraigado. Bien, tengo que decirles que cuando a los organizadores de este ciclo y a Salvador y a Juan y yo les he dicho que si esto se iba a grabar, porque uno no habla igual cuando una cosa se va a grabar que cuando no se va a grabar. Y la pregunta que me daba miedo, por ejemplo, es la que me acaban de hacer sobre los premios literarios. ¿Son honrados los premios literarios en general que se dan en España? ¿Qué quieren que les diga? ¿La verdad o algo más diplomático? Bueno, miren, yo conozco muy pocos premios literarios privados, no así los públicos, no así los que dan los ministerios. Ahora hablaremos de eso. Conozco muy pocos premios literarios honrados, muy pocos. Hay una cosa curiosa, como esto lo vengo diciendo hace 10 años, a mí nadie me invita a ser jurado de un premio, nunca. Solo me invitan a ser jurado de aquellos premios que no tienen dotación económica o que son premios oficiales. Durante un par varios años de mi vida, en dos legislaturas diferentes, yo fui asesor de ministros de Cultura socialistas, dicho sea de paso, en Madrid. Me llamaron por ver si quería asesorarles en temas de cultura, hacía muchos años, en temas de cultura y en temas literarios, y accedí, ¿no? Y una de mis labores, cuando yo estaba en Cultura, pues yo formaba parte de organizábamos los premios que se dan, premios nacionales, el premio Cervantes, premios tal. Nunca vi conspirar, nunca, de verdad, nunca, ni a aquellos personajes, ni tampoco estoy seguro a los del PP que gobernaron después, nunca vi conspirar. Nunca vi, hay que darle el premio a tal persona, hay que darle el premio a tal... Nunca.
quienes conspiraban eran los jurados. Claro, ese premio lo tenían que dar varios jurados y el ministerio lo que hacía era llamar pues a no sé cuántos del gremio de editores o a tal crítico literario, a tal. Y ellos eran los que conspiraban, trataban de, y eso es lícito, está muy bien, trataban de favorecer a quien ellos creían que se merecía más el premio. En cambio, en los premios privados, en los premios que hacen las organizaciones privadas, hay algunos cuyos nombres conocen ustedes, no me hagan decírselos, o sea, todos esos premios que están pensando muy bien dotados económicamente, que se dan siempre más o menos antes de Navidades, pues todos esos premios, que son muchos, hombre, no son todos iguales de poco honrados, porque el grado de honradez es muy diferente. Miren, hay una manera de decirle a un escritor: sé que estás terminando una novela, preséntate al premio Pérez, que es el mío, y te aseguro que lo vas a llevar. Ese premio es grado de honradez 0, porque ya le están diciendo, de alguna manera le están anunciando a ese escritor: si te presentas, yo voy a conseguir que todos los jurados voten a favor tuyo. Y hay otro grado de honradez, y es que te digan: no te puedo garantizar nada, pero nos gustaría que te presentaras al premio literario. Y hay otra manera es que preséntate al premio literario y que Dios sea lo que sea. O sea, la honradez depende de cómo se plantee. Pero en realidad, tengan ustedes en cuenta que esos premios privados, esos premios literarios privados, se juegan mucho. Por eso, rarísima vez se declaran desiertos. Cuando un premio literario privado se declara desierto, tengan ustedes cuenta que ese es un premio literario probablemente honrado. Porque la operación de marketing, por ejemplo, la editorial Planeta, por decir una que se me viene a la cabeza, la editorial Planeta, por ejemplo, es tanto lo que se juega con su premio que no se puede permitir el riesgo de cometer errores. Alto, por si acaso, no estoy diciendo que el premio Planeta no sea honrado. Eso lo están pensando ustedes. Yo solamente digo que es muy difícil porque se juegan muchas cosas. Y luego existe una particularidad en los premios literarios españoles. Miren ustedes, a diferencia de lo que ocurre en nuestro entorno, en Inglaterra, bueno, una nota a pie de página. Los premios literarios españoles son probablemente en conjunto los mejor dotados económicamente de toda Europa. A los extranjeros les llama la atención que un premio literario a una novela se lleve 600.000 euros o se lleve 30.000 euros. Normalmente en el extranjero esos premios tienen menos dotación económica. Pero además, en España la gran particularidad es que se conceden premios literarios privados a obras inéditas, no publicadas todavía, a manuscritos. En Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, la inmensa mayoría de los premios literarios privados se conceden a libros que ya han sido publicados, libros que la gente puede encontrar en las librerías. Por lo tanto, premios que de alguna manera se han tenido que ver ya con la crítica, con el gusto de los lectores, con la opinión pública. En España, la mayoría de los premios privados se dan a manuscritos, a obras inéditas que usted, por ejemplo, termina un libro, me lo manda a mí, que soy el editor, y yo se lo mando al jurado. Y claro, esos premios que nadie todavía ha leído son mucho más susceptibles de corruptelas. Porque los otros, al fin y al cabo, el premio Goncourt se da a, por ejemplo, o el premio Booker, el Booker Prize, se dan a obras que ya llevan en la calle a lo mejor 5, 6 o 7 meses, que la gente ha leído, que los críticos han dicho es muy buena, es una porquería, etcétera, etcétera. En España se da a manuscritos. Manuscritos que pueden ser el autor Josefina López, pero también puede ser, si se me permite, ya sé que está muerto, Gabriel García Márquez. Para ello se inventa una cosa que se llama la plica. Para demostrar que hay mucha honradez, se demuestra la plica. La plica significa que si yo soy García Márquez, mando el libro con el seudónimo de Joaquinito Domínguez. Yo he estado yo he sido director, bueno, fuera, olviden esto. Yo he trabajado en un sitio en donde el consejero delegado o el gerente nos decía, había un premio, nos decía,
poner esos sobres con la plica al vapor y lo sabréis, a ver quién está dentro de la plica. Quiero decir, eso por supuesto es el grado más cutre de la corrupción, evidentemente. Pero es muy difícil que los premios literarios sean honrados al 100%. Insisto, de verdad, hay premios literarios honrados. Les puedo asegurar que cuanto menos dinero se juegan, más honrados son. Eso es una regla que no tengo pruebas para demostrarlo, pero es por la lógica. Quiero decir, las editoriales no se pueden permitir el lujo de que los jurados digan un año, no, aquí no hay nada bueno, lo declaramos desierto, ¿no? Pero si se dan ustedes cuenta, es un juego en el que entramos todos, entramos también nosotros, que no vamos con pancartas delante de la editorial Pérez a decir, sabemos que esos premios... No, aceptamos todo, cada año nos venden lo mismo. ¡Ay, se reúne el premio no sé cuántos, gran fiesta, va el ministro de no sé cuántos, va la ministra de no sé cuántos! Va Lucía Echeverría con un pecho fuera. Pues entramos en ese juego todos. Forma parte, digamos, del paisaje literario, hombre, de lo más cutre de nuestro paisaje literario, ¿no? Perdón. Sí, no, bien. Ahora, pasando a que son también varios asuntos, ¿no? O sea, por una parte, pues el modo en que la crisis económica o financiera se ha mezclado con la llamada crisis del cambio de paradigma de la cultura impresa a la digital, cómo eso está afectando de una manera tan brutal, ¿no? a las editoriales y de qué manera puede tomar esa reconversión. Por otra parte, tú has señalado, por ejemplo, como otros críticos también, la desproporción entre te referías, de hecho, antes al altísimo número de novedades y, por ejemplo, los índices de lectura, que no son de los más brillantes, y la proliferación enorme de cabeceras, o sea, de editoriales, de títulos, y cómo se va a reconvertir el sector ante la bajada brutal de las ventas. Bueno, eso es una pregunta también muy complicada, pero sí, en la edición, en el mundo de la edición, y yo lo he conocido de dentro y puedo, si se me permite, puedo vanagloriarme que lo he conocido bastante porque he trabajado en grandes grupos españoles, ¿no? Ha cambiado todo. Yo entré en la edición hace muchísimos años y entré cuando todavía... Yo llegué a hacer libros con lo que se llama plomo, es decir, con planchas de plomo en linotipias, ¿no? Y después vino el offset, vino tal, y no les digo ahora las nuevas tecnologías. Mi punto esencial en la edición fue a finales de los 80, principios de los 90, hasta mediados de los 90, y es cuando todo cambió definitivamente. Todo cambió definitivamente porque de repente la edición empezó la edición española, como había pasado en otras ediciones de nuestro entorno, empezó a llenarse de personajes que venían de otros campos, lo cual no es malo. Pero lo que sí quiero decirles es que antes a los libros se les exigía una rentabilidad pequeña. La gente sabía que con los libros uno no se hacía millonario, ni los autores ni los editores. Se le exigía rentabilidades en torno a un 5%. Recuerdo que eso lo decía un editor. Diderot, el filósofo francés, era editor, era lo que se llamaba entonces un librero, pero los libreros entonces eran editores. Y él decía, su regla de oro era, de cada 10 libros se pierde dinero con 5. Con 2 o 3, más o menos, se cubren gastos. Y con 2 hay que ganar suficiente dinero para mantener las pérdidas de aquellos 5 y esos que han ido más. Eso era cuando a la edición y al libro se le exigía rentabilidades razonables. ¿Qué ocurrió en los años 80, finales de los 80 y principios de los 90? Primero, por supuesto, en las grandes mecas de la edición, es decir, en Nueva York, en Londres y en Berlín o en Frankfurt. Pues lo que ocurrió es que las editoriales fueron compradas por grandes grupos
Hablo simplificando, por favor, ¿eh? Hay muchas excepciones a lo que digo, pero la simplificación a veces ayuda a ver la generalización ayuda a ver las cosas. Muchos grupos de comunicación de lo que se empezó a llamar entonces la industria de contenidos, por ejemplo, Warner, que les sonará a ustedes del cine, empezó a comprar editoriales para formar parte de su negocio de contenidos. Y a esas editoriales, los nuevos responsables de las editoriales, les empezaron a exigir rentabilidades mucho mayores, rentabilidades que detraban los otros productos que hacían, por ejemplo, el cine, los vídeos, la música. ¿Y qué ocurre? Para mantener rentabilidades como esas, grandes rentabilidades, la edición se tiene que cambiar los esquemas. Ya tienes que intentar ganar dinero con todos los libros. Y no se puede ganar dinero con todos los libros, es imposible. Hay libros, y por favor, yo soy un gran lector de lo que se llama bestsellers. Hay bestsellers extraordinarios de calidad. Pero un editor tiene que tener en cuenta que hay libros para un gran público y libros para un pequeño público y libros para un determinado segmento, y que normalmente los grandes libros, obras maestras rompedoras de la modernidad, han sido libros minoritarios, inevitablemente. Bueno, pues los nuevos editores, ese tipo de libros más arriesgados, los despreciaban, porque sabían que con ellos se iban a pegar un batacazo económicamente. Insisto que estoy simplificando, estoy contando las cosas, reduciéndolas. Pero algo de eso, y algo muy importante, ocurrió en la edición en los años finales de los 80 y principios de los 90. Miren, a mí me entrevistaron en uno de esos periodos, yo terminé en uno de esos periodos que les estaba contando antes, en el Ministerio de Cultura, como asesor, yo no soy funcionario, y me quedé sin trabajo. Y entonces me llamaron de una importante editorial, importantísima, y para ver si que entonces tenía, ahora ya no, su sede en Barcelona, y me entrevistaron para ver si me interesaba. A mí no me interesaba irme a Barcelona por muchas razones en ese momento. Y el señor que me entrevistaba, es decir, el que iba a ser mi jefe si hubiera aceptado el cargo, era un hombre, un ejecutivo que venía de una empresa que se llama Valletas Vileda. La edición se empezó a llenar de managers que venían de otros sitios, que no tenían mentalidad de editores, que a lo mejor eran buenísimos vendiendo Valletas Vileda o Valletas Susana, pero que no tenían por qué saber. Y eso se llenó. Y durante mucho tiempo, en la edición española, el editor, es decir, los señores que sabíamos de libros, aunque a lo mejor éramos un desastre vendiéndolos, es verdad, pues se empezó a poblar de gentes de estas que venían de otros sitios. Cambió todo. De repente, lo que la gente visualizaba era el éxito. Un editor tenía éxito si vendía mucho. Da igual si lo que vendía fuera auténtica basura, porque hay editores que ganan mucho dinero con auténtica basura. Personajes mediáticos que no saben hacerlo con un canuto y que de repente hacen libros que se venden 100.000. ¿Son libros? Hombre, sí, son libros, tal. Pero yo no estoy hablando de esos libros. A ver si se me entiende, ¿no? Hay colas enormes el día de San Jordi o en la Feria del Libro para que Belén Esteban les firme a ustedes un libro. Pero no, en fin. Esos libros, por supuesto, claro que son rentables. Pero dentro de un año ninguno de ustedes se acordará de esos libros. Pasarán, como los vilanos que se lleva el viento que sopla hoy en Cádiz. Pasarán. No tienen ninguna importancia, no tienen ningún interés, nada más que el interés del instante. Bueno, esos cambios que han sido fundamentales, la presencia de grandes multinacionales en el libro, la presencia del agente literario, importantísimo, que ha distorsionado las antiguas relaciones entre el autor y el editor, la presencia de grandísimas cadenas de librerías que pueden permitirse hacer descuentos que no pueden hacer los pequeños, con lo cual hunden a los pequeños editores. Eso han sido fundamentales. No les digo nada, y esos son los cambios que yo viví en el momento cumbre de mi carrera de editor, para entendernos, y sufrí mucho por ellos.
Sufrí mucho por ellos porque se me iban editores, se me iban autores, porque les pagaban mejor otros editores. Había una pelea enorme, se habían acabado. Sufrí mucho, sufrimos mucho. No les digo nada de los cambios que hay ahora con las nuevas tecnologías, que afortunadamente yo no las tuve que vivir y las vivo ahora como espectador o como comentarista distante. Ha cambiado todo en las nuevas tecnologías, todo. ¿No crees, perdona Manuel, no crees que el efecto de la crisis, o sea, que una de las maneras de explicar, por ejemplo, el auge un poco paradójico en unos años tan malos, ¿no?, de ventas de las editoriales independientes, que en las últimas décadas o incluso lustros, es que precisamente por tener una política, digamos, menos ambiciosa, o sea, no necesitar autores que venden cientos de miles de ejemplares, sino poder hacer cuentas con 3.000 ejemplares, que tienen mucho más que perder, o sea, son más vulnerables, en el fondo, las grandes corporaciones a los efectos de la crisis. Sí, me encanta que me preguntes eso de alguna manera porque no quiero dar la sensación de pesimista. Vamos a ver, si hay alguien en este mundo, perdónenme el atrevimiento, forofo de las nuevas tecnologías, soy yo, ¿eh? Yo leo libros en pantalla, yo estoy manejando en Internet, yo me doy cuenta de la maravilla que es Internet, yo me doy cuenta, por ejemplo, de la cantidad de jóvenes que comentan desde sus blogs y comentan bien muchísimas veces los libros que leen. Yo me doy cuenta que para esos jóvenes muchas veces lo que dicen los críticos les parece una cosa lejana a ellos, claro tal. Y respecto a lo que tú me decías, claro que también soy optimista respecto a la edición, que insisto, me parece el segundo oficio mejor que conozco, ¿no? Miren ustedes a su alrededor y verán la cantidad de jóvenes editores, es eso lo que me estás preguntando, de jóvenes editores que con muy poco dinero, con planteamientos muy estrictos y convirtiéndose él y su pareja en hombres y mujeres orquestas, están sacando adelante editoriales ambiciosas y que encima ganan dinero. Porque el oficio de la edición no es un oficio, no es una ONG. Somos editores, entre otras cosas, para ganar dinero. Y esos buenos editores cada día hay más. Hay cantidad de editoriales, no me acuerdo el número porque lo he leído en estadísticas, hay cantidad de editoriales llevadas por 5 personas y muchas editoriales llevadas por 2 personas fijas, que suele ser una pareja. Yo conozco a varios editores que son él y ella, o ella y él, los que dirigen la editorial, y lo están haciendo muy bien. ¿Qué ocurre? Que llega un momento, que eso es también ley de vida, que esas editoriales crecen, si van bien, crecen. Y al crecer rompen su propia estructura, y allí están esperando los grandes editores y los grandes grupos para absorberlas. Y convierten esas antiguas editoriales en sellos. Por ejemplo, estamos todos, sabemos, hay cantidad de editoriales independientes que ahora forman parte de sellos de grandes grupos. Eso es así, es ley de vida, ¿no? En España, la concentración editorial que parecía que había terminado ya, hace poco hubo una noticia que a lo mejor ustedes lo siguieron igual que yo, porque yo he sido director de Alfaguara durante bastantes años, y es que el grupo Santillana, es decir, donde está Alfaguara, ha sido comprado por Random House, con lo cual, en este momento, en el panorama editorial español hay un duopolio de facto, es decir, un duopolio formado por 2 grandes editoriales, Planeta y Random House Mondadori, ¿no? Antes estaba también el grupo Santillana, que es el grupo que pertenecía al País, pero ahora ha sido vendido. Es decir, que sigue la concentración. La concentración es buena para algunas cosas y mala para otras. Es lo que quiero decirles, que a veces simplifico y no quiero que se me entienda mal. Yo soy optimista y sobre todo soy optimista porque a mi alrededor veo muchísimos jóvenes editores que hacen perfectamente el trabajo. Bueno, pues tenemos que ir acabando, por desgracia, aunque habría 1000 cosas que hacer. Yo traía una edición reciente que ha prologado Manuel. Me comentaba esta mañana que no es lo mejor de Nizam, pero yo al menos es lo único que he leído, porque no es un autor que ahora esté muy disponible, compañero de Sartre y de Beauvoir y todo esto. Y entonces recordaba yo, no voy a hablar de lo que pensaba hablar, porque también vendría
al hilo de otras cuestiones, pero sí recordando otro libro, de un libro no especialmente bueno, creo que era de Alain Ming, La historia de los intelectuales o algo así, pero bueno, que tenía cosas sugestivas, y él tenía un optimismo muy grande respecto, por acabar ya con esto, o sea, de cómo Internet, y es una cuestión ambigua, ¿no? Cómo Internet, por una parte, bueno, pues acaba un poco con el ecosistema de la industria, pero por la otra, por usar esa palabra que me refería, es un poco el fin de los mandarinatos, interpretaba Ming, y es una palabra que también recoge Nizam. ¿En qué sentido, por una parte, introduce una falta de jerarquía, que lo decía antes a propósito de los blogs, y en ese es positivo, y en qué sentido puede hacer que baje el criterio y que no haya sitio donde asesorarse con garantía? Bien, bueno, vamos a terminar efectivamente. Lo que quiero decir, cuando hay una revolución técnica que arrastra una revolución cultural, como ha sido la presencia de Internet y las nuevas tecnologías, las cosas tardan mucho tiempo en volverse a encajar. Yo quiero decirles a ustedes que en 1453, cuando apareció el primer libro impreso en la prensa móvil de Gutenberg, desaparecieron en Europa, en los 2 siglos siguientes, 200.000 copistas. Gente que se pasaba la vida, como no había imprentas, copiando libros. En este momento llevamos 25 años con Internet y están pasando muchas cosas. La gente se plantea, los apocalípticos se plantean, ¿se perderá el libro de papel? ¿Se acabarán los libreros para siempre? Miren ustedes, no se sabe, yo no lo sé exactamente, yo tengo mi opinión personal. Pero todas esas revoluciones se han hecho con el sacrificio y la desaparición de mucha gente. Miren los copistas. ¿Qué hacía un copista en Europa, por ejemplo, en 1600, cuando ya los libros escritos a mano eran muy caros y se hacían, y cualquier libro se podía imprimir? Pues nada, perdieron su oficio. ¿Quién sabe lo que les pasará a los libreros? ¿Quién sabe lo que les pasará incluso a los editores? Eso para empezar. Y para seguir, otra de las cosas que ocurre cuando hay unas grandes revoluciones tecnológicas es que hay un periodo de mestizaje y de aparente confusión. Los mandarines, los que creen tener la verdad de las cosas siempre, se equivocan siempre, terminan equivocándose, porque en la red hay mucha basura, en Internet hay mucha porquería. Lo estamos viendo estos días, por ejemplo, después del atentado a la señora esta del PP, pues en las redes muchas veces las redes sociales se convierten en una especie de receptáculo de los odios contenidos. Me encanta que la hayan matado, se lo merecía, no sé cuántos. Bueno, pero eso es inevitable, Sería mucho peor ir contra la libertad de expresión. Otra cosa será que haya un código penal, es decir, que si se pasan, si hay una incitación al odio, pues evidentemente a esa persona hay que perseguirla. Pero acabar con la libertad que es Internet, no. Y esa libertad se demuestra en todo. Por ejemplo, hay muchísimos jóvenes de estos que son editores, lo que pasa que ya no editan en libros de papel, o que son críticos. Esos, al lado de mucha basura, son muy buenos. Son muy buenos y hay que estar atentos y abiertos a esas cosas. Nada más, yo no sé si he sido muy coñazo, muy latoso. Perdón y gracias por la atención a todos.